El pasaje bíblico de hoy, Romanos capítulo 8, versículos 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amados hermanos en Cristo, como les decía en la última prédica, son ustedes, los padres, los que enseñan a sus hijos a mentir. Les doy un ejemplo muy simple. Están en casa y suena el teléfono. Su hijita lo contesta, cubre el auricular y le dice que alguien lo está llamando. Y usted le dice que diga que ha salido. ¿Ven? Le están enseñando a su hija a mentir y aprenderá a hacerlo. Hacen que sus hijos mientan en su presencia. Así aprenderán a mentir y a ser mentirosos. De esa forma, la mentira es sembrada en su corazón y el corazón que era bueno se va transformando en malo. Y esa maldad en su naturaleza se enraizará en su conciencia. Por eso le resultará más difícil hallarla. La naturaleza del ser humano puede ser comparada con las características de la tierra. Aun si saca la mala hierba y las piedras y luego siembra buenas semillas, eso no significa que todo el terreno será bueno. De la misma manera, si extirpa las mentiras más obvias en su naturaleza y saca de su conciencia esa forma de maldad, no podrá ver el resto de la maldad que aún permanece en usted. No le será fácil de hallar. No obstante, como aún habrá maldad en su interior, tendrá pensamientos carnales y lo peor es que no se dará cuenta de ello. Podrá entender mejor esto si examina el proceso que siguió Job para despojarse de la maldad que había en su naturaleza interior. Dice la Escritura que Dios exaltó la figura de Job ante Satanás. Dijo que no había otro varón como Job en la tierra, que era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tal como Dios había afirmado, Job no había cometido pecado alguno de acción contra Dios. Sin embargo, aún tenía pensamientos carnales. Por ejemplo, ofrecía sacrificios por sus hijos, preocupado por si hubieran pecado. La Biblia dice que Job hacía eso continuamente. Todos sus actos y hechos eran correctos. Era perfecto en su estilo de vida y procuraba estar en constante comunión con Dios, no levantando muro alguno de pecado que lo pudiera separar del Todopoderoso. Job incluso quería que sus hijos tuvieran esa misma comunión con Dios. No obstante, si considera la verdadera razón de su obediencia, podrá ver que tenía miedo de Dios. La Biblia dice que el amor echa fuera todo temor. El hecho mismo que Job tuviera miedo que Dios lo pudiera castigar muestra que no había cultivado en su corazón el perfecto amor. Job tuvo esa mala percepción de Dios. Dios aceptó la acusación de Satanás contra Job y permitió pruebas en su vida. Perdió todo: familia, propiedades, etc. Y finalmente todo su cuerpo se llenó de úlceras. Cuando su esposa lo vio en esas condiciones, le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Hermano, se supone que una esposa debe consolar al marido. Sin embargo, ella lo despreció. Aún así, Job no pecó de palabra. No obstante, al leer lo que le dijo después, podemos ver que su concepto de Dios no era el correcto. En realidad, tenía una idea totalmente equivocada de Dios. La última parte de Job capítulo 2, versículo 10 menciona: dijo, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?
En todo esto no pecó Job con sus labios. Job tenía miedo de Dios porque no entendía su corazón. Dios lo había bendecido y Job lo sabía. Sin embargo, también creía que Dios lo podía castigar. ¿Se imaginan el miedo que debe haber sentido? Proverbios capítulo 10, versículo 22 es claro sobre esto. Dice así: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hermano, Dios quiere bendecirlo financieramente. El capítulo 28 de Deuteronomio señala los secretos para tener riquezas. Además de este capítulo, en la Biblia hay muchas otras promesas de bendición financiera. Usted será bendecido en su entrada y en su salida. Prestará y jamás pedirá prestado. Será cabeza y no cola. Ahora bien, la palabra menciona claramente la forma en la que puede recibir todas esas bendiciones. Si obedece, todas esas bendiciones serán suyas. Repito la cita, escúchela bien. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hermano, Dios jamás bendice y da tristeza a la vez. Y es porque nunca podrá ser feliz si tiene preocupaciones. No importa lo millonario que sea, no será del todo feliz si vive preocupado. Más bien, si vive libre de preocupaciones y angustias, entonces será feliz. Ahora bien, no me malentienda, con esto no quiero decir que es bueno ser pobre. Si Dios lo bendice económicamente y no tiene preocupaciones ni ansiedades, esa será la verdadera bendición. Volviendo a Job, Job no entendía el corazón de Dios. Decía: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Por eso tenía miedo de Dios. No obstante, Dios promete que su bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios bendice a los que merecen ser bendecidos y jamás envía calamidades ni problemas a su vida. Dios solo da lo bueno y lo mejor a sus hijos. Si en verdad ama a Dios, todo temor desaparecerá. Como vivirá de acuerdo a su palabra, no habrá razón alguna para tener miedo. Repito, Dios solo da lo bueno. Usted tiene miedo de Dios porque no vive conforme a su palabra. Como vive pecando, por eso tiene miedo. Retomando el tema, Satanás es el que trae aflicciones y calamidades a su vida. Todas esas desgracias que pasó Job fueron causadas por Satanás y no por Dios. Suponga que una líder piensa de Dios lo mismo que Job, es decir, tiene esos mismos pensamientos carnales y está aconsejando a otra hermana. Tal vez puede expresarse de Dios como un Dios a quien hay que tenerle miedo. Eso causará que la otra hermana adopte una actitud distante de Dios. Pregunto, ¿cree usted que de esa forma esa hermana podrá hallar la maldad que hay en su interior? No, no lo podrá hacer. Únicamente podrá encontrar la maldad que hay en su corazón si enfrenta pruebas. Job halló esa maldad precisamente porque Dios permitió esas pruebas en su vida. Desde luego, si hubiera podido percatarse de esa naturaleza en su interior, se hubiera despojado de ella inmediatamente. Sin embargo, como no podía hacerlo, no podía tampoco desechar esa maldad, a menos que enfrentara una fuerte prueba en su vida. ¿Se imaginan lo bueno que sería si pudiera darse cuenta de la maldad que hay en su interior sin necesidad de pasar por prueba alguna? Job, por medio de las pruebas, llegó a despojarse de esa naturaleza pecaminosa y a tener paz con Dios. Ahora bien, esto no significa que deberá indefectiblemente atravesar por pruebas de esa magnitud para darse cuenta de su naturaleza pecaminosa. Lo podrá hacer si refleja su vida con la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 señala: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos.
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, a través del Evangelio de Santidad identificará toda forma de maldad y naturaleza pecaminosa en su corazón. Y primera de Timoteo capítulo 4 versículo 5 añade, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si se pregunta, ¿cómo se puede alcanzar la santidad? La respuesta es, por la palabra de Dios y la oración. Solo por la palabra no lo logrará. Requerirá también orar. Tampoco alcanzará la santidad únicamente orando. Precisará de la palabra. Es decir, tanto por la oración como por la palabra llegará a la santidad. Le hago una pregunta, ¿acaso solo orando alcanzará la santidad? No, no lo podrá hacer, no podrá descubrir la maldad que hay en su corazón, ni sabrá todo lo que es pecado. Por eso es necesario que conozca la palabra de Dios. Deberá escuchar y aprender la palabra, pero si no ora, no tendrá la fortaleza necesaria para despojarse de la maldad que hay en su interior. Cuando ora, le vendrá una fortaleza de lo alto por el Espíritu Santo y juntamente con su propia voluntad y con la gracia de Dios podrá desechar toda forma de maldad. Pregunto, ¿hay alguien aquí que no haya pecado y no tenga paz en su corazón? Claro que no. El problema es su naturaleza pecaminosa. Tal vez crea que se ha arrepentido de sus pecados pasados, pero no lo ha hecho en forma completa. Si se arrepiente, todo muro de pecado se derribará. Sin embargo, si ese arrepentimiento no es total ni completo, el Espíritu Santo no llenará su corazón ni tendrá gozo en su vida. Si mantiene algo que lo separa de Dios, aun si ora intensamente, esa llenura del Espíritu Santo desaparecerá. Si no tiene paz en su corazón, eso quiere decir que tiene pensamientos carnales. Usted tendrá paz en su corazón si no tiene ese tipo de razonamiento carnal. Si tiene pensamientos carnales, no tendrá paz. ¿O acaso cree que si juzga, condena, murmura, tiene celos y envidia de los demás, podrá vivir en paz? De ninguna manera. Reitero, si no tiene paz en su corazón es porque aún tiene pensamientos carnales. Deseche la maldad que hay en su interior por la palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo y la oración. Hermanos, consideremos ahora la relación entre los pensamientos carnales y la obediencia. Podrá obedecer la voz del Espíritu Santo y ser guiado por él solamente si se despoja de sus pensamientos carnales, es decir, de sus patrones de pensamiento. Por otra parte, si obedece la voz del Espíritu Santo, los pensamientos carnales que aún queden en su mente se irán diluyendo. Si obedece la voz del Espíritu Santo, podrá experimentar en su propia vida el obrar del Dios vivo que va más allá del razonamiento humano. Dios le concederá las peticiones de su corazón. Incluso podrá servir al reino de Dios manifestando su poder. Y a través de esa vivencia, sus pensamientos carnales desaparecerán. Tal como he mencionado, la obediencia le dará una doble bendición. Lo prosperará en todo y además tendrá salud. La Biblia también narra la vida de quienes han sido bendecidos por obedecer la voz del Espíritu Santo. El apóstol Pedro es uno de ellos. Pedro era muy orgulloso. Tenía un enorme ego y era terco y obstinado en su forma de pensar. Sin embargo, luego que el Señor lo discipuló, fue totalmente transformado y llegó a ser obediente, incluso entregando su vida por el Señor. Predicó el Evangelio a infinidad de almas y manifestó el obrar del Espíritu Santo. Les voy a contar algunas de las bendiciones que Pedro recibió en el transcurso de su proceso de despojarse de sus pensamientos carnales y obedecer la dirección del Espíritu Santo. Espero que a través de los diferentes niveles de pensamientos carnales que ya he mencionado hasta ahora y por el ejemplo del apóstol Pedro que les voy a compartir, lleguen a entender el proceso para despojarse de sus patrones de pensamientos carnales. Pedro era pescador y solía pescar en el mar de Galilea.
En esa época, los judíos estaban sufriendo la ocupación del ejército romano. Por eso anhelaban la llegada del Mesías, quien iba a restaurar el reino de Israel, salvándolos de la opresión extranjera y mejorando sus condiciones de vida. Estaban esperando a un Mesías político, a un poderoso líder y estadista como el rey David. Pedro compartía esa idea y esa creencia. Incluso antes de conocer al Señor Jesús, seguía a Juan el Bautista, quien predicaba del Mesías que estaba por venir. En esas circunstancias encontró por primera vez al Señor a través de su hermano Andrés. Y a pesar de haber tenido ese primer encuentro con Jesús, Pedro no cambió de carácter ni de forma de pensar. No se decidió a dejar su pasada forma de vida. No obstante, un buen día algo extraordinario sucedió, algo que transformó completamente su vida. En el capítulo 5 del Evangelio de Lucas encontramos a Pedro pescando en el mar de Galilea como solía hacerlo. Sin embargo, ese día en particular no pudo pescar nada a pesar que lo había intentado toda la noche. Y estaba por amanecer y el Señor llegó y le predicó la palabra de Dios. Entonces le dijo a Pedro que remara hacia lo más profundo del lago y que echara la red. Hermano, Pedro era un experimentado pescador, conocía el mar de Galilea más que cualquier otro. Si hubiera seguido su propio razonamiento, hubiera pensado que no valía el esfuerzo tratar una vez más de pescar, ya que lo había intentado toda la noche. Y además, como sabía que Jesús no tenía experiencia en la pesca, simplemente no hubiera obedecido la palabra del Señor. No obstante, dejó de lado su criterio y razonamiento, abrió su mente a la palabra, obedeció y dice la Escritura que pescó tanto que la red estaba a punto de romperse. Las dos barcas que recogían los peces estaban tan cargadas que casi se hundían. Al ver esto, Pedro se arrodilló ante Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Es decir, abrió su corazón y se decidió a seguir al Señor, a ser su discípulo, dejando todo atrás. Aquí concluyo. Amados hermanos, les recomiendo que escuchen esta serie de prédicas, la voz y la dirección del Espíritu Santo, varias veces. Así llegarán a oír claramente la voz del Espíritu. Si el Espíritu Santo los guía, serán prosperados en todas las áreas de su vida. Empresarios y hombres de negocios, escuchen la voz del Espíritu Santo. Entonces, lo imposible se hará posible y lo que ya es posible prosperará aún más. ¿Quiere cerrar un contrato? Si oye la voz del Espíritu Santo, sabrá si debe hacerlo o no y cuándo hacerlo. Hermano, no se complique la vida tomando decisiones en base a su propio criterio. Si quiere llegar al nivel del Espíritu, escuche y ponga en práctica estas prédicas. Así se equipará con la palabra de Dios, la entenderá espiritualmente y la cultivará en su corazón. Hermano, en la medida en que cultive espiritualmente su corazón, el Espíritu Santo lo guiará y su negocio prosperará. Lo imposible, Dios lo hará posible y le advertirá de todo aquello que no le convenga. Dios lo guiará en todo. Es tal como señala Proverbios capítulo 16, cuando dice que aun si el corazón del hombre propone un camino, Dios enderezará sus pasos, es decir, lo guiará. A menos que llegue a nivel del Espíritu, aun si la Biblia dice que Dios guiará su camino, las decisiones que tome podrán resultarle negativas. Y eso será porque aún tendrá pensamientos carnales que lo harán desviarse del camino correcto. A pesar que Dios desee llevarlo por la senda de la bendición, no lo podrá hacer porque se habrá desviado al usar su propio criterio. Hermano, si oye la palabra de Dios atentamente, si entiende su significado y la obedece y la cultiva en su corazón, entonces el Espíritu Santo lo podrá guiar. Si emprende algún negocio de esta manera, es decir, guiado por el Espíritu Santo, tendrá un éxito rotundo. Créalo, hermano, y Dios lo podrá hacer. Ahora, oremos todos juntos, de manera audible, meditando
en la prédica de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Ayuda a tus hijos a hacer del mensaje de hoy un estilo de vida. Bendícelos para que puedan oír la voz del Espíritu Santo y ser guiados por Él. Así, cuando hallen alguna forma de maldad en su conciencia o en su corazón, podrán desecharla y el Espíritu Santo los podrá guiar. Padre, obra en cada uno de ellos. Ayúdalos a desechar toda especie de mal de su interior. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya
haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.